Ahí está grabando la clase ya. Para que no nos pase, o si nos pasa como el meme que hay por ahí. Hey, profe, repita la clase desde el principio que se me cayó el internet. Bueno, no me va a tocar repetirla porque está grabada y simplemente se le manda el video a la persona que no pudo ver la clase porque se le cayó el internet y eso. Entonces vamos a estar grabando la clase. Eh, Antes de empezar este de probabilidad, me gustaría eh, decirles algo sobre, voy a hacerlo por acá en un documento nuevo, bueno, en una página nueva aquí, eh, sobre un punto del examen, yo creo que lo tengo por aquí. Uh, y lo cargo por aquí. Mm. Por aquí, bueno, yo hice una limpieza aquí de esto. No lo tengo aquí. Eh, Parcial 1 ambiental. Aquí está, aquí está, aquí está. Eh, con respecto a este punto, muchachos, recuerde que este fue un punto que yo se los anuncié, de propiedades de la media y propiedades de la varianza. Y yo pensé que lo habían resuelto. Y por eso lo pregunté. Yo dije, vamos a regalarle este puntico aquí. Vamos a regalarle este puntico ahí. Pero por lo visto no lo hicieron. Lo hicieron. Entonces, un momentico que se me perdió la... Oye, ¿dónde es que está lo que estaba presentando? Aquí está. Bien, mire. Eh, Parece que muchos sí lograron averiguar qué pasa con la media, ¿no? O sea, la idea es que yo tengo unos datos, y ¿cierto? Y bueno, y yo tengo la media de esos Yesui, la media de esos datos, es 1 sobre n por la sumatoria de los Yesui. O sea, a partir de, para la suma va desde 1 hasta n. Tengo la media de esos datos. Entonces lo que me dice, lo que les pedí que me averiguaran era, bueno, si tú formas unos nuevos datos ZI igual a una constante por esos Yesui más otra constante B, entonces la pregunta es, ¿cómo es la media de los datos Z en función de la media de los Y? Niña, bueno, ¿quién es el que no ve la pantalla? A ver si es una niña. Ah, no es un niño. José, pica, da clic. Yo aparezco dos veces en las personas que están en la reunión. Yo aparezco dos veces. Aparezco, mi nombre aparece con mayúscula y mi nombre por acá aparece con minúscula. Toca en el recuadrito de mi nombre con minúscula y ahí accedes a la presentación, a lo de la pantalla. Me dice sí, sí.
Lo que pasa es que si tocamos en ese recuadrito, pues ahí se ve el video de la persona donde tienes el recuadrito resaltado. Mire que ahí cambié, ahí está, mire, ahí está. ¿Sí? Si pican acá en donde estoy yo con mayúscula, me ven a mí, pero esa no es la idea. Ah, bueno, listo, listo. Entonces, mire, lo mismo con la varianza, muchachos. O sea que yo tengo un S cuadrado, vamos a ponerle así, de los Y. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo es el S cuadrado de los Z? En función del S cuadrado de los Y. ¿Listo? Esa era la... Bueno, mire mire cómo voy a hacer la demostración formal de eso. Mire, voy a ver cómo es la media inicialmente, cómo es la media de los Z en función de la media de los Y. O sea, de los datos nuevos transformados, cómo es la media de los datos transformados, los datos nuevos en función. ¿No están escuchando? Raro. Angélica María López, le voy a silenciar el micrófono. Yo estoy escuchando un micrófono por ahí. Ahí le silenció el micrófono a alguien. Listo. Por el chat alguien que me diga si me escucha o no. María Cecilia Naranjo. Dice, hay dos personas que dicen que no están escuchando. Bueno, alguien que me diga si me escuchan o no. Tony está escuchando. Entonces, Camila está escuchando. Adril, Néstor está escuchando. Bueno, mire, esas personas, voy a escribirlo por aquí porque ni modo, ellos no me escuchan. Los que no escuchan, simplemente sencillo, revisen sus parlantes. Así de sencillo. Si no me estás escuchando, si no están escuchando, es porque su dispositivo de sonido no está bien. ¿Ah? No, ya. José, revisa a ver, porque es que se me oscureció la pantalla de la tablet mientras escribía acá y cuando... Listo, bien. Lo que pasa es que cuando se me activa el salvapantalla del iPad, entonces simplemente se detiene la transmisión del iPad. Entonces ya retomé eso. Bien. Bueno. Entonces, mire. ¿Cómo es la media de los Z? Por definición es 1 sobre n por la sumatoria desde igual 1 hasta n de los ZI. Y esto es igual a 1 sobre n por la sumatoria desde igual 1 hasta n. ¿Qué son los ZI? Bueno, los ZI son C por XY más B. Esto porque así me dicen que se forman los ZI. Bien, entonces aquí, muchachos, lo que viene es
usar propiedades de la sumatoria. ¿Sí? Usar propiedades de la sumatoria. Entonces, mire, voy a expandir esto. No voy a usar ese símbolo de sumatoria, sino que lo voy a hacer en forma extensa para que usted vea qué es lo que pasa ahí. Esto es 1 sobre n que multiplica, ojo que todo eso está multiplicando ¿a qué? Mire, a c por x1 más b. O sea, cuando i es igual a 1, más c por x2 más b, cuando i es 2, más c por x3 más b, cuando i es 3, más punto suspensivo, más c por xn más b. Bien. Nótese que tú ahí puedes primero reunir los b. Puedes reunir los b. Y puedes reunir los c por x y factorizas el c, que es un factor común. O sea que esto nos queda así, vea. 1 sobre n. Bien, 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 bien. Eso sí, el que esté molestando, con el sonido ahí, me lo silencia. Mire que está B, 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 está n veces. Entonces eso sería n veces B. Bien. Y nótese que está CX1, CX2, CX3, punto suspensivo, CXN. Entonces, ese C lo factorizo. C que multiplica a, vamos a correr esto un poquito para acá, C que multiplica a X1 más X2 más punto suspensivo más XN. ¿Listo? Más N veces B. Más N veces B. ¿Bien? Entonces, mire, ese 1 sobre N lo voy a meter para acá. Voy a hacer esto. Este 1 sobre N, aquí aplico propiedad distributiva. Multiplica aquí, recuerde que esto está afectando a todo. Multiplica aquí y multiplica acá. ¿Sí? Multiplica aquí y multiplica acá. Entonces, ese N quedaría así. C que multiplica a 1 sobre N por X1 más X2 más punto suspensivo más XN más, y entra el N y multiplica acá. Pero como el 1 sobre N, perdón, 1 sobre N y multiplica acá. El N con el 1 sobre N se va. O sea, esto nos queda así. N, queda N sobre N por B. ¿Sí? Cancela este N con este y me queda B solito. Y mire una cosa. Mire una cosa. Esta es la media. Es la media de los X. Está multiplicada por C y aquí nos están sumando B. O sea que esto nos queda así. C por la media de los X más B. ¿Esta quién es? Esta es ella, ¿eh? Ella. Es la media de los Z. O sea que, ¿qué hemos encontrado? Que la media de los datos Z es igual a la constante por la que multiplicamos a todos los datos más la constante dice que se perdió la transmisión, no puede ser. La constante B. Alguien me dijo que se perdió la transmisión. Alguien me dice que ella ve normal. Está normal. Bueno, bueno, afortunadamente estamos grabando la clase, ¿oyeron? Esas personas que han tenido dificultad, se entiende esa dificultad. Entonces, posteriormente vamos a tener la posibilidad de ver la clase que estamos grabando. ¿Listo? Sí,
seguramente es la conexión la que está molestando. Bien, bueno, listo. Entonces nótese que esa es la primera parte con respecto a la media de los datos. La media de los datos transformados es la constante por la media de los datos sin transformar más la otra constante B. Es decir que a la media de los datos originales se le aplica la misma transformación se le aplica la misma transformación que se le aplica a cada dato, y eso nos da la media de los nuevos datos. Bien, eso por un lado. Con respecto a la varianza, voy a abrir otra hojita aquí para la varianza. Con respecto a la varianza, sucede algo raro, ¿no? Por eso muchos estudiantes vi que le aplicaron a la varianza la misma, es decir, para la varianza me aplicaron esto, y muchas personas en el examen me dijeron, no, la varianza, me dijeron, la varianza de los datos transformados, es decir, de los datos Z, es igual a la constante por la varianza de los datos X más la constante B. Bueno, déjeme decirle que eso no es cierto. Para la varianza, eso no es cierto. Para la varianza, esto no es cierto. No es cierto. ¿Qué es lo que es cierto para la varianza, muchachos? Se las adelanto acá. Para la varianza, lo cierto es esto. La varianza de los datos Z es igual a la constante al cuadrado, la constante que multiplica al cuadrado por la varianza de los datos X. Y ustedes se preguntarán, ay, ¿qué se hizo la constante? Bueno, la constante B que se hizo, no se esperaría que fuera más B. No, 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 no. Y queda la constante esta que está multiplicando, a los datos originales, esta constante que está multiplicando aparece al cuadrado en la varianza, miren. Aparece al cuadrado en la varianza y la constante B desaparece. Y ustedes preguntarán, ay, ¿por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver en la demostración de eso, pero muchachos, la razón es sencilla. Miren, recuerden que estamos hablando de la varianza. ¿Qué es lo que pasa con la varianza? Miren, recuerde que la varianza, voy a hacer aquí un dibujito. Yo tengo mis datos acá. Vamos, estos son los datos. Cuando yo multiplico los datos, dice que se interrumpió la cosa. Un momentito. Bien. Bien. Listo. Mire, cuando yo le sumo una constante, a los datos, en realidad lo que estoy haciendo, la idea geométrica de eso, geométricamente, lo que está pasando es que a estos datos yo los estoy transportando bien sea para arriba si la constante es positiva o para abajo si la constante es negativa. Es decir, mire, voy a aprovechar aquí la aplicacióncita esta. Lo que hago cuando yo le sumo una constante, la misma constante a todos los datos, vea, literal, muchachos, lo que hago es esto, vea. Trasladar los datos. Es decir, que al sumar esa constante B ahí, la posición relativa de los datos no cambia. Que eso es precisamente lo que mide la varianza. Recuerde que la varianza no mide localización de los datos.
La varianza lo que mide es dispersión de los datos. ¿Cómo están los datos con respecto a ellos? Entonces, cuando yo sumo una constante, literal, muchachos, es esto, vea, lo que hago es transportar los datos. Por ejemplo, ahí hice una transformación con una constante negativa. Nótese que la posición relativa de los datos no cambia. Simplemente se trasladan los datos y entre ellos se mantiene la misma posición. ¿Sí? Eso es al multiplicar por al sumar una constante a unos datos. La varianza, si tú solo sumas una constante a los datos y lo haces con todos los datos por igual, al sumar esa constante a todos los datos, la varianza no se ve afectada. ¿Por qué la varianza no se ve afectada? Porque lo que se hace al sumar una constante a todos los datos es trasladar los datos de posición y no se altera la posición relativa entre ellos. Y por eso, aunque tú sumes una constante ahí, no le va a pasar nada a la varianza. ¿Listo? Pero cuando tú multiplicas por una constante, ahí sí hay una alteración de la varianza y la varianza se altera incluso, mire, la varianza se multiplica por la constante elevada al cuadrado. La razón, bueno, es que ahí cuando tú multiplicas por una constante, sí se cambia la posición relativa de los datos. Cuando yo multiplico por una constante, básicamente, si la constante es mayor que 1, lo que hago es alejar los datos. Un momentico y le hago aquí una pequeña demostración. Mire, lo que hago es alejar los datos. Alejar los datos. Si la constante es positiva, el efecto es que yo separo los datos. Mire, literal es eso, muchachos. Mire, los datos se separan. Cuando tú multiplicas por una constante positiva, lo que le hacemos a los datos es separarlos unos de otros. Y la separación es tal que es proporcional, la varianza queda proporcional a la constante al cuadrado. ¿Listo? O sea que el efecto de multiplicar a unos datos por una constante, el efecto sobre la varianza es aumentarla en caso de que la constante sea positiva, no sé si dije positiva o negativa. No, no es positiva. Olviden lo de positivo y negativo. Es si la constante es mayor que 1, la varianza aumenta. Si la constante es menor que 1, la varianza disminuye. ¿Listo? El efecto entonces tiene que ver si la constante es mayor que 1, hay un aumento proporcional al cuadrado de esa constante. Se aumenta la varianza. Si la constante es menor que 1, lo que hacemos es juntar los datos. Juntar los datos con una constante menor que 1, el efecto de la constante lo que hace es juntar los datos. Junta los datos. Junta los datos. Junta los datos. Junta los datos. Los amontona. Y eso obviamente tiene un efecto sobre la varianza y es que disminuye la varianza de los datos. Listo, entonces muchachos, mire, bueno, la demostración formal de eso no es difícil, mire. Voy a ver cómo es la varianza, perdón, aquí, cambio aquí, cómo es la varianza de los datos Z, es igual, recuerde la fórmula de varianza, es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de los ZI menos Z barra eso al cuadrado. Bien, esa es la varianza de los datos Z. Pero recuerde que nuestros datos Z son iguales a constante por XY más la constante B
Recuerde que le estamos haciendo una transformación lineal, una constante por los datos X más una constante B, menos, pero ojo, menos la media de los datos Z, pero acabamos de demostrar que esta media de los datos Z es la constante por la media de los datos X más la otra constante. Recuerde eso. Es lo que acabamos de demostrar. Es lo que acabamos de demostrar en el primer punto. O sea que esta media de los datos Z es la constante por la media de los datos X más la constante B. Bien, entonces voy a hacer ese reemplazo acá. Esa media de los datos Z, mire que está precedida de un signo menos, cuidado con eso, es la constante C por la media de los datos X, de los datos originales, más la constante B. Todo eso está elevado al cuadrado. Esto es igual, sumatoria desde igual 1 hasta n, de constante C por los datos XY más constante B, y aquí, ojo, está precedido el signo menos. Esto es C por X barra menos B. Epa, y ahí note que ahí note lo que pasa, que la constante B desaparece. La constante B se cancela porque mire que aparece positiva y aparece negativa, se cancela. No se olvide que esto está elevado al cuadrado aquí. Entonces, mire, esto aquí es igual. ¿Cómo nos queda esto? La sumatoria desde igual 1 hasta n de simplemente C por XY menos X barra, menos C por X barra, menos C por X barra, y esto está elevado al cuadrado. La constante C la factorizo la constante C, y me queda así, de C por XY menos X barra, todo esto está elevado al cuadrado. Aquí aplico propiedad de potencia, ¿no? Este cuadrado afecta aquí y este cuadrado afecta acá, afecta a la C y afecta a XY menos X barra. Entonces esto nos queda así. Esto es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n. La constante C sale elevada al cuadrado, mire, o sea, aplico propiedad de potencia, XY menos X barra al cuadrado. Esta constante C no depende, del índice que está variando, que es el I. Notes que simplemente es una constante, es una suma, y tú puedes factorizar esa constante de la suma. Aquí podemos decir propiedades de la sumatoria, o si no te sabes las propiedades de la sumatoria, expande la suma y te darás cuenta que el C cuadrado está común en cada uno de los términos de la suma. Lo voy a hacer, voy a expandir la suma, mira. Voy a expandir la suma. ¿A qué es igual eso? Eso es igual a C cuadrado por X1 menos X barra cuadrado, más C cuadrado por X2 menos X barra al cuadrado, más punto suspensivo, más. Bueno, no ocupo ahí. XN menos X barra cuadrado, C cuadrado, ¿no? Nótese que la C cuadrado es un factor común. Lo factoriza y te queda C cuadrado que multiplica a X1 menos X barra, todo eso cuadrado, más X2 menos X barra, todo eso cuadrado, más punto suspensivo, más XN menos X barra, todo eso cuadrado. Nótese que esto que está acá, esto de aquí, es, bueno, aquí me faltó el n menos 1, pero no importa. Aquí, cometí una barbaridad. Esto, recordemos, todo esto está dividido por n menos 1, se me había olvidado, qué pena, miren. Esto está dividido todo por n menos 1. Todo está dividido por n menos 1. Qué pena. N menos 1. Y lo peor es que quedó grabado, ¿no? N menos 1. N menos 1. ¿Sí? Todo eso está afectado por n menos 1. N menos 1. ¿Listo? Nótese entonces que esto es C cuadrado y esa suma, mire, esta es la suma de los XY menos X barra al cuadrado, todo eso por n menos 1.
sobre n menos 1. La suma es desde igual 1 hasta n, ¿no? Y esto que está acá, muchachos, es la varianza de los datos x. O sea que esto es c cuadrado por el s cuadrado, pero de los x. Listo, y ahí está. Ahí está demostrado lo que queríamos mostrar. Entonces, la varianza de los datos viejos, la varianza de los datos nuevos, de los datos transformados, es igual a la constante por la que se multiplica, multiplicada por la varianza de los datos originales, ¿no? Ese es en el caso de que tenemos una transformación, de que tengamos una transformación lineal de ese tipo, ¿ya? Entonces, muchachos, mire, en el examen, vamos a ver dónde lo tengo por aquí, yo lo abrí ahora rato. En el examen, muchachos, dice, si sabemos que la varianza de los datos del ejercicio 1 es 2.405, además la constante C es 2 y B es 3, la varianza de los datos transformados es, entonces muchachos, mire, sencillo, es C cuadrado, es 2 al cuadrado, por la varianza original, por 2.405. Y esa es la solución. Esa es la solución para el punto A. Para el punto B, como la constante es 1, 1 al cuadrado es 1, entonces resulta que, recuerden que la constante esta B desaparece. La constante B desaparece. Ojo, en el caso de la varianza, en el caso de la media no, pero en el caso de la varianza, esta constante, puedes poner la constante que sea ahí y la constante desaparece. Entonces, y como la constante C es 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1, por lo tanto la varianza en ese caso de los datos transformados es la misma varianza de los datos originales. Y bueno, acá también, acá es la misma varianza de los datos originales porque la constante es 1. Y aquí falta una A. La constante B, sea cualquier constante B, la varianza de los datos originales, de los datos transformados, siempre va a ser la constante al cuadrado por la varianza original. Listo. No importa la constante B por la constante B que se esté adicionando. Siempre la varianza de los datos transformados es la constante al cuadrado por la varianza original. Bueno, muchachos, mire, ahí esa aclaración quería hacerla con respecto al parcial, por si de pronto tenían la duda y esas cosas. Recuerde, cuando yo le haga énfasis en algo en la clase, yo se los dije, mire, estas propiedades, por favor, averígüela, pregúntele al doctor Google. Pregúntele al doctor Google o pregúntele al mismo profesor antes del examen. En pleno examen ya... bien, son las 2:30, sí. Ya yo tengo hambre. Entonces, muchachos, vamos a hacer un receso ahí. Son las 12:50. A la 1:20 nos vemos. Vamos a darnos media horita para almorzar y reposar un ratico. Y a la 1:30 nos vemos. A mi esposo que es que no vive público.